En esta audioclase nuestro tema será la modalidad de afrontamiento pensada desde el test de la persona bajo la lluvia. Cuando hablamos de modalidad de afrontamiento o afrontamiento, simplemente, nos referimos a la forma en que las personas enfrentan y afrontan las distintas situaciones por las que atraviesan, desde las más estresantes a las menos estresantes, las conflictivas, las frustrantes, a veces también a las propias, a las problemáticas no solamente externas, sino también las propias o internas. El test de la persona bajo la lluvia es un test que evalúa justamente cómo es el afrontamiento simbólicamente a través de lo que es el mismo, el mismo significante de la lluvia, cómo afrontan las personas la situación de tensión. Como hemos comentado y comentaremos siempre, que es importante en este test complementarlo con el DFH. En realidad podríamos decir que la persona bajo la lluvia complementa al dibujo de la figura humana. Por eso, si decidimos administrarlo, tenemos que tomarlo a posteriori de la administración del DFH. ¿Esto por qué? Porque justamente lo que, y tiene que ver con justamente el tema de este trabajo, el afrontamiento tiene que ver con cómo pasar de una situación de menos tensión a una mayor tensión. La persona bajo la lluvia lo que hace es poner en evidencia las latencias defensivas, esto es, los recursos que tiene la persona para afrontar situaciones que se salen de lo inusual, de su cotidianeidad. Cada afrontamiento tiene un costo energético, porque el sujeto tiene que usar sus distintos recursos afectivos, cognitivos, volitivos, conductales. Por lo tanto, bueno, la idea en este material no es hacer un comparativo entre la persona y la persona bajo la lluvia y ver proceso defensivo, como sí lo hemos hecho en muchos otros trabajos, sino específicamente pensar en este test particularmente cómo podría yo leer el afrontamiento. También hemos diseñado una serie de preguntas o de interrogantes que nos va a servir no solamente para interrogar al dibujo, en este caso el de la persona bajo la lluvia, sino también a veces al relato. Recuerden que esta técnica, una vez que la persona terminó de dibujar, está la opción de pedirle un relato sobre el dibujo que ha realizado. También otra opción es una técnica disparadora que hemos desarrollado en otros trabajos, que es la frase iba caminando por la calle y de pronto, puntos suspensivos, comenzó a llover. De esta forma tendría dos lugares para evaluar hipotéticamente cómo la persona se piensa en una situación de presión. La presión es la lluvia, porque la lluvia en mayor o menor medida, cuando no es esperada, cuando aparece sorpresivamente, genera una cierta incomodidad. Esa incomodidad depende de cómo la persona se maneje ante situaciones imprevistas, le resultará de mayor o menor ansiedad, de mayor o menor tensión. Preguntas que podemos hacernos. Bueno, ¿cómo es el afrontamiento de esta persona? ¿Es activo? ¿Es pasivo? ¿Cuál es el costo de los recursos utilizados? La resolución es exitosa, la persona afronta la situación. Otra cuestión también, si aparecen elementos de agresividad, de tensión o de impulsividad, porque justamente sabemos que toda situación de frustración genera alguna carga de hostilidad, que se podrá descargar o no, ya que hay muchas formas de exteriorizar la agresión. De hecho, por ejemplo, en el test de Rosenberg, que trabaja justamente con las modalidades de respuestas agresivas ante las situaciones de frustración, enumera que hay 4 o 5 posibilidades y algunas combinatorias de afrontarla, desde una situación activa, desde una posición pasiva, echándole la culpa o proyectando la culpa hacia lo externo, autoinculpándose con sentimientos de culpa. Bien, después, como siempre, en el trabajo escrito encontrarán más desarrolladas las preguntas. Lo que voy a hacer ahora es tratar de pensar este dibujo a la luz de estos interrogantes. Muchas veces decimos que siempre cuando evaluamos un dibujo tenemos las dos posibilidades. Hacer el análisis tradicional, es decir, analizamos los contenidos específicos, tanto los formales como los de contenido del test. O también podemos mirar el dibujo, como es lo que voy a hacer a continuación,
y pensar a ver qué nos transmite. Este que nos transmite siempre tiene que estar esencialmente relacionado a lo que apunta la evaluación del test. Por eso en el test de la casa, como hemos comentado, tendrá que ver con unas temáticas, en el árbol con otras. La temática relacionada es la de la persona. En el dibujo de la persona, digamos, la atención es cómo se posiciona actualmente la persona en el ambiente, si hay alguna preocupación, con qué nivel de autoconfianza, cómo vehiculiza esta relación sujeto-ambiente, si se siente tensionado, si puede afirmarse con comodidad, si se adapta con comodidad o está inhibido. Y en la persona bajo la lluvia damos un paso más. Ya a esta incomodidad y a esta situación de posicionarse en relación al entorno, le agregamos con un factor estresor. Al ver este dibujo, vemos, hay ausencia de paraguas, hay omisión de pies en un tramo bastante importante, no son solamente los pies, sino que llega hasta la media pierna. El estilo de dibujo es muy bueno, lo que da cuenta por el tipo de detalle, las proporciones internas, que se trata de una persona con un muy buen nivel de inteligencia. Por otro lado, vemos como significativo el brazo pegado al cuerpo, como atravesado por la lluvia, porque incluso la lluvia llega a tocar el cuerpo. Las manos como puños cerrados, que ahora vamos a ver todas estas lecturas que significan. El cabello presenta formas angulosas, el trazo es boceteado. Los trazos de la lluvia, es una lluvia un poco escasa, no es una lluvia intensa, ni siquiera media, que sería lo esperable, sino que los trazos son largos y repasados. Hay un repaso general, es decir, que casi no tenemos trazos enteros. Bien, sin embargo, el dibujo tiene un muy buen nivel de detalles. El emplazamiento es central e inferior desde el eje vertical. Esto nos da cuenta de lo siguiente. Se trata de una persona que ante las situaciones de presión no las afronta directamente, por eso el dibujo está dibujado de perfil. Como es perfil hacia la derecha, podemos decir que en realidad no afronta ni las situaciones presentes ni las históricas, como que sigue avanzando más allá de que algunas cuestiones pueden haber quedado sin resolver. El trazo boceteado, los trazos angulosos, la expresión de la mirada, dan cuenta de un estado de tensión y de autocontención, que es lo que simboliza estos brazos pegados al cuerpo. Los puños cerrados dan cuenta de contención de lo agresivo. Entonces, si volvemos a replantear la pregunta, podemos decir que en las situaciones de presión la persona se siente como impotente, pensemos el uso del emplazamiento, puede haber un sentimiento de fracaso, pero es un fracaso digamos desde la baja autoestima y la desmoralización, sino como que la persona se siente como una paralizado, con una actitud crítica, como reprimiendo en realidad qué es lo que verdaderamente haría o qué es lo que verdaderamente piensa de la situación. No hay paraguas, por lo tanto, también sumado a otros elementos que aparecen en la batería, no solamente la persona bajo la lluvia, da cuenta de que queda como expuesto. Hay una cierta vulnerabilidad, pero es una vulnerabilidad que después termina descargando en el ambiente como una forma de agresión.